Viernes 5 de enero 2024. Vaya, cómo se ha ido la primera semana de este año. Bienvenidos a una nueva emisión de Cartas sobre la Mesa. Hoy tenemos muchísimos temas para abordar. Vamos a estar hablando de la coyuntura política. Por supuesto, le vamos a echar una mirada a lo que significa el MAS, lo nacional popular en un contexto de posicionamiento ahora, las oposiciones políticas, un proyecto de país, varias cosas que indudablemente van a estar ahí en el reflote y tangencialmente, indudablemente, tocaremos también el ámbito del Estado, de la institucionalidad en el país. Pero luego también hablaremos de la Asamblea Legislativa Plurinacional e indudablemente estaremos marcando cuál es a mi criterio, y voy a ser subjetivo acá, voy a hacer un adjetivo calificativo, una discreta, para ser muy generoso, gestión legislativa. Se aplazaron definitivamente, pero mejor que nos digan ellos por qué se aplazaron y cómo se aplazaron. Bien, bienvenidos una vez más a Cartas sobre la Mesa, un programa que sin duda alguna esta noche tocará los temas que a usted le interesan. Comenzamos directamente con la entrevista. Es para mí un privilegio tener a uno de los cientistas sociales más reconocidos en el país. Además, no solamente en el ámbito de la docencia universitaria, sino la investigación, que creo que es algo fundamental. Está con nosotros Jean-Paul Guevara. Jean-Paul, gracias por venir a este primer viernes de Cartas sobre la Mesa. Hola Marcelo, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Inaugurar el año, desearles todos los éxitos para lo que comienza, ¿no? Un año que ya se muestra bastante complicado, pero un placer para mí estar con ustedes y compartir acá. El gusto es de que siempre seas nuestro habitué y estés aquí en la mesa, por supuesto, Feliz. Dándonos algunas luces y, por supuesto, compartiendo además algo que este año va a ser vertiginoso, el movimiento político, definitivamente. Imagínate, tenemos este año censo. No sé si tendremos elecciones judiciales, no tengo la más mínima idea, pero ya está adelantado por el órgano electoral. Vamos a tener primarias de los partidos políticos, por lo tanto tenemos una carrera vertiginosa, reitero, en relación a lo que va a suceder este año. Jean-Paul, quisiera un poco comenzar por lo teórico, por lo abstracto, para terminar en lo más empírico, ¿no? En lo más palpable que podemos realizar en el análisis político. ¿Cómo se encuentra el país hoy después de esta ruptura ya existente en el movimiento al socialismo, que en algún momento representaba lo que en el marco zabaletiano, digamos, lo nacional popular, era un instrumento político que representaba lo nacional popular, y que hoy definitivamente tiene un desgaje y creo que ha dejado a un liderazgo histórico fuera de competencia como es Evo Morales? Me parece que estas determinaciones no solamente deben ser tomadas desde el ángulo epidérmico en el análisis, sino que creo que de alguna manera pueden reconfigurar no solamente el escenario político de la coyuntura, sino el devenir de lo que significa un nuevo esquema político en el país. A ver, siempre pienso que es importante los antecedentes y el contexto para cualquier análisis, ¿no? Ahí, digamos, tenemos que un contexto internacional y regional muy, muy complicado. Si vemos solamente ese contexto, Bolivia es un país ahorita apacible en todo lo que está ocurriendo. Eso no creo que sea una cosa dada. Hay aquí alguna explicación. Nosotros vivimos la cotidianidad acá, dentro de Bolivia, con muchas pasiones y angustias. Pero dentro de lo que es el mundo ahora, porque tenemos un mundo global complicado, pues aquí estamos bastante tranquilos. Dentro de ese contexto, ¿no? ¿Qué antecedentes tenemos? Un gobierno que está haciendo política, y un actor político, que tú dices la expresión de la ciudad popular, ¿no es cierto?, que está teniendo unas confrontaciones políticas a su interior, ¿no?,
no necesariamente ideológicas, programáticas, sino otra vez personales, pero que es el principal actor del escenario político boliviano. El resto o critica, comenta, ¿no? Se acerca, tal vez quiere salir en la foto, pero tampoco tiene otra propuesta. Claro, pero a ver, el MAS seguirá teniendo la exclusividad de la representación o la expresión de lo nacional popular. Me da la impresión que se ha ido devaluando en el ámbito del ejercicio de los últimos años. Y lo peor de todo, que me parece que ha ido corrompiendo esa expresión, por ejemplo, sindical, de organizaciones sociales, de movimientos sociales, que en algún momento fueron la expresión nítida de esto que se llama nacional popular. Siempre he visto al MAS como el instrumento político, no como un partido político. Creo que, por supuesto que hay las pulsiones internas, todavía habían más pulsiones internas, había la decidida voluntad de mucha gente dentro del MAS de querer hacer un partido político. Pero creo que nunca fue, y para mí por suerte, siempre fue un instrumento político. Fue un instrumento, algo que se utiliza para lograr algo. ¿Y quiénes lo utilizaban en los movimientos sociales? Eso que decimos en lo nacional popular. Entonces, sigue siendo un instrumento. No sé si después o dentro de poco o mucho cambiará de nombre, pero siempre responde a las voluntades, los intereses, el proyecto histórico estatal de la Nacional Popular. Hace algún tiempo, Jean-Paul, y tú debes recordar bien el episodio de varios textos, varios programas de televisión. ¿Dónde se jodió el MIR? Era la pregunta, ¿te acuerdas? El momento en que el MIR dejó de ser la representación de una nueva generación, de una nueva esperanza en política, etcétera, etcétera. Yo me preguntaría hoy día lo mismo, te voy a ser muy honesto, ¿no? ¿Dónde se jodió el MAS? ¿No? Es decir, ¿dónde el MAS dejó de representar esto que tú dices, indudablemente, una forma de instrumentación política, un instrumento político de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales, y se convirtió en una organización instrumental que respondía y giraba alrededor de un liderazgo? Y que solo hacía las cosas en función de ese liderazgo que era Evo Morales y que hoy reniega de lo que ha hecho precisamente. Me cuesta entender, ¿no? Y a veces con mea culpa en esta mesa, no decir nosotros tenemos la culpa, lo hemos hecho mal, ¿no? Hemos mimado demasiado a ese caudillo, le hemos dado muchas alas, todos hemos jugado al son de su canto. ¿Dónde encuentras ese momento de inflexión donde el MAS deja de servir a lo nacional popular bajo esa óptica de instrumento político, además soñado, añorado, y se convierte en un instrumento unipersonal al servicio de un caudillo? ¿O no lo consideras así? No, coincido en varias cosas contigo. La expresión original fue un libro que salió que se llamaba ¿Cuándo se jodió el Perú? Claro, ¿no? Correcto. Y después, claro, cuando se jodió el MIR. Pero yo digo... Perdón, ¿compartes en que se jodió el MAS o no todavía? Es que no hay una definición del MAS como tal, sino son esas voluntades, ¿no? Por supuesto que la gente que quería hacer del MAS un partido, por supuesto que se lo quería apropiar. La lógica de partido, de tener una institucionalidad fija, ¿no? Donde lo principal era ese liderazgo único y donde se hablaba de centralismo democrático en términos más clásicos de la izquierda de antes, claro, ¿no? Eso es lo que no ha sido, lo que por bastante, podemos hablar en otro momento, por qué razones no llegó a ser. Para mí una suerte que no haya llegado a ser, ¿no? Porque realmente yo creo que como partido se moría como cualquier otro partido. Pero si es un instrumento, es casi amorfo, o sea, es a la vez dúctil, es adaptable. Un proceso de cambio como que se inició en Bolivia, inventando una institucionalidad no existente como el Estado plurinacional, es un proyecto de largo aliento, no es una cosa de 10, 15, 20 o 30 años, ¿no? Yo pongo de referencia siempre cuando se analiza un cambio estatal de esa dimensión, como también fue la Revolución Francesa, cuando se da esas transformaciones de una monarquía hacia un Estado moderno,
tenemos ahora debatiendo, después de más de 200 años, tenemos debatiendo la Sexta República. La República es un parangón con el Estado plurinacional. Entonces, todavía vamos a tener cuántos estados plurinacionales. Francia tuvo después retrocesos donde volvieron los reyes, donde Napoleón se convierte en emperador, claro, donde negocia nuevamente con la iglesia para seguir manteniendo el poder. Esa es una historia real. Ahora, esto no invalida el hecho, Jean-Paul, de que hay fisuras muy serias en el modelo propuesto por el Estado plurinacional. Yo siempre he pensado de que estamos en el momento de la propuesta de un Estado plurinacional versión 2.0, me da la impresión, ¿no? Hay que arreglar varias cosas y varias fisuras, pero es lo menos que se está haciendo. Probablemente porque se ha partidizado mucho el instrumento que tú mencionas. Es decir, ahora se lucha por la sigla, se lucha por la jefatura del partido. Tratas de establecer además una estructura partidaria que esté ajena o que esté separada de las organizaciones y movimientos sociales. A mí me da la impresión, Jean-Paul, de que la crisis del MAS puede terminar en algún momento en un cuestionamiento muy serio al modelo del Estado plurinacional. ¿O no lo crees? No lo veo así. Yo creo que la primera parte de lo que planteabas coincido, ¿no es cierto? Pero no creo que un proyecto estatal se agote después de 15 años. O sea, un proyecto estatal es una visión de muy largo aliento y solo se va a agotar cuando tú tengas además alternativas. Los conflictos que tengas al interior, al igual que la Revolución del 52, que ni siquiera fue un cambio de la misma dimensión, ¿no? Solamente estoy planteando que fue también un cambio importante. Se fue reconfigurando en el proceso. Hay aún conceptualizaciones que se van redefiniendo, ¿no? Reconceptualizando en el proceso. Y en eso estamos. Y va a haber ajustes, y va a haber choques, y va a haber roces. Y muy probablemente hay también violencia en ese proceso, porque es un proceso humano, pero de construcción de algo. Retornos, Jean-Paul. Los retornos, tú lo acabas de mencionar en este relato histórico del proceso de la constitución del Estado revolucionario en Francia. Hubo momentos donde se fue atrás. Sí. Apareció un emperador, apareció Napoleón, sí, ¿verdad? Que indudablemente fueron un retroceso de 20 o 30 años de lo que se había dado. Y creo que estamos en la posibilidad de ese momento ahora. ¿Cuáles crees tú que sean los factores fundamentales que podrían dar un quiebre a este proceso de construcción del Estado plurinacional o darle un retroceso o un viraje absolutamente completo? Los quiebres mayores yo creo que están en quienes sustentan el proceso. Eso, si eso se afecta, si se afecta a las organizaciones como se estaba afectando, ¿no? En divisiones, claro, en duplicidad, en paralelismos, eso quiebra el proceso. Pero hasta llegar ahí, digamos, todavía hay una vitalidad propia de cada organización. Que ¿Tú consideras que hoy están vitales? Yo creo que están retomando una vitalidad que habían perdido. Mientras más fuerte el partido, menos fuertes las organizaciones. ¿Hoy día están fuertes las organizaciones? Se están rearticulando. ¿Alrededor de? Del proyecto, del Estado plurinacional, de ese que puede ser un abstracto, pero que, digamos, refleja las voluntades que había de inserción en la sociedad, de mayor equidad, de ese vivir bien que todavía queda por construirse. Sin duda alguna. A mí me da la impresión, Jean-Paul, de que más bien estas organizaciones se han enamorado de la vocación de poder. Y creo que no van a soltar el poder. Bajo una visión larga, no sé si eso será bueno o malo, pero me da la impresión que también pueden llegar a instrumentalizar ellas también lo que significa el camino para seguir reproduciendo el poder, esquemas indudablemente corporativos. Hay unos que tienen sesgo sobre el tema corporativo, yo no lo tengo en el país, esa es la forma de articulación, de representación que siempre hemos tenido. Pero me da la impresión de que ha habido una especie de distorsión del sentido de las organizaciones sociales y los movimientos sociales, y es ahí donde yo encuentro el peligro.
no tanto en que exista un paralelismo o no, sino que las razones de ese paralelismo. Ese paralelismo me parece que están alejadas del proyecto y están más enamoradas del Estado. Pero eso fue el hecho elaborado, construido desde el Estado, desde el gobierno, ¿no? El punto es que la fortaleza de las organizaciones no está en su dirigencia. Esa es la particularidad de Bolivia. La fortaleza de Bolivia del proceso está en la capacidad de autoorganización de la gente. Eso es lo que se llama el sentido comunitario, ¿no? Esa capacidad de autoorganización que aún el 2020 salen los autoconvocados a hacer frente a ese gobierno. No estaba ningún partido, ninguna organización, ni Jesús Cebes ni Bartolinas. Se denominaron autoconvocados. Uno no encuentra en la historia de otros países que haya movimientos sociales autoconvocados. Pero yo creo que eso es reflejo de la capacidad de autoorganización de la gente, que en el fondo es la institucionalidad del sentido comunitario que tenemos dentro. Termino esta indudable, rica charla en temas conceptuales, teóricos, con lo que hemos comenzado. ¿Dónde se jodió el Perú? El texto inicial. Aquí en Bolivia, ¿dónde se jodió el MIR? ¿Dónde podría joderse definitivamente el MAS? Yo creo que en ese momento podemos decir dónde se jodió, digamos, el proceso cuando pensamos que es en las dirigencias donde está la fuerza. Y eso es lo que pasó. Por eso esos liderazgos únicos, porque se pensaba que tenía que ser de arriba para abajo. Este proceso, Marcelo, si tú te acuerdas, ha nacido desde abajo para arriba. No fue un partido. ¿Dónde están los partidos de izquierda que no la vinieron venir? Ni qué decir toda la derecha. No vieron que estaba pasando este proceso que estaba construyendo desde abajo. Esa es la fortaleza. Se anquilosa cuando son las dirigencias, porque todos somos humanos, en las dirigencias hay intereses, hay tal vez las ganas de no dejar el poder, prebendales, total. Pero la gente es la que dio el impulso. Y esa. Yo digo, todo se jodería, digamos, si puedo utilizar como verbo la palabra, si se pierde la capacidad de autoorganización. Y esa es la capacidad de autorreflexión, autoorganización, de debate, de discusión, de construcción. Siempre es interesante charlar contigo, Jean-Paul. Realmente nos ha quedado cortísimo el tiempo. Se pasó. Pero sin duda alguna, creo que más allá del análisis epidérmico, ¿no?, de decir, este va a ganar o no ganar, creo que está en juego un proceso. Te voy a ser muy honesto. Está en juego un proceso que está empezando a mostrar fisuras duras, que tal vez necesita ser reconstruido, repensado, o por lo menos remachado, si tú quieres. Pero que es lo menos que se está haciendo. Es cierto, las oposiciones políticas no le ofrecen nada al país, nada nuevo. Pero me da la impresión también que el MAS, entretenido en sus peleas internas, tampoco tiene nada que ofrecerle al país. Claro, pero digamos ahí, los procesos son eso. Son construcción, avance, retroceso, debate, ¿no? ¿Hay cosas que están fisurándose? Seguro que sí. ¿Hay confrontaciones? Seguro que sí. Pero es un proceso. Y es sobre algo. Nosotros tuvimos la capacidad, después de siglos, yo puedo decir, en Bolivia, de construir ese algo. Se llama Estado plurinacional. Vamos a debatir, pelearnos sobre eso. Pero hasta ahora, como no hubo antes, no hay ahora una alternativa. No hay una propuesta societal hacia el futuro. Gracias una vez más, Jean-Paul. Gracias por venir ese primer viernes de tertulia. Siempre será Cartas sobre la Mesa, definitivamente.